Diciembre de 1946. Un avión aterriza en el aeropuerto de La Habana. Entre los pasajeros, un hombre con sombrero fedora y traje oscuro desciende las escaleras. No es un turista cualquiera. Es Frank Sinatra, la voz más famosa de Estados Unidos. En su equipaje lleva una maleta con $2 millones en efectivo. Al mismo tiempo, en las montañas de la Sierra Maestra, un joven abogado llamado Fidel Castro limpia su rifle. Todavía faltan años para su revolución, pero la tormenta ya se está formando. Dos mundos. Una isla. Un destino compartido. Esta es la historia real de cómo Frank Sinatra, la mafia más poderosa de América y una revolución armada, se encontraron en la ciudad más peligrosa del Caribe, donde la música, el crimen organizado y la política bailaron juntos hasta el amanecer final. Bienvenidos a La Habana, la ciudad del pecado que cambió la historia. Para entender lo que sucedió, primero debes visualizar La Habana en los años 50. No era simplemente una capital caribeña. Era el paraíso prohibido de América. Mientras Estados Unidos vivía bajo las restricciones morales de la posguerra, La Habana ofrecía todo lo que estaba prohibido al norte. Alcohol sin límites, casinos abiertos toda la noche, espectáculos de cabaret con las bailarinas más hermosas del continente y, sobre todo, dinero fluyendo sin control. El presidente cubano Fulgencio Batista había convertido la isla en un imán para el crimen organizado estadounidense. No fue por accidente. Fue un pacto deliberado. Batista necesitaba dinero para sostener su régimen autoritario. La mafia estadounidense necesitaba un territorio fuera del alcance del FBI donde lavar dinero y construir imperios de juego. Los nombres eran legendarios. El Hotel Nacional, construido en 1930, se convirtió en el palacio no oficial de la mafia. Meyer Lansky, el genio financiero del crimen organizado, prácticamente vivía allí. El Tropicana, con su escenario al aire libre bajo las palmeras, era el cabaret más espectacular del hemisferio occidental. Y luego estaba el Riviera, el casino más moderno de su época, que había costado $14 millones construir. Las cifras eran obscenas. Se estima que los casinos de La Habana generaban más de $100 millones anuales en ganancias brutas. Eso es más de 1.000 millones en dinero actual. Y gran parte de ese dinero nunca fue reportado, nunca fue grabado. Simplemente desapareció en las cuentas bancarias secretas de la mafia. Pero no era solo dinero, era poder, control, influencia. Las familias criminales de Nueva York, Chicago, Nueva Orleans y Miami habían dividido La Habana como un pastel. Cada casino, cada hotel, cada club nocturno pertenecía a alguien. Y todos pagaban tributo a Meyer Lansky, el hombre que había diseñado toda la operación. Y en medio de ese mundo de terciopelo rojo, champán francés y ruletas girando, aparecían las estrellas de Hollywood. Ava Gardner, George Raft, Marlon Brando. Venían a actuar, a apostar, a perderse en una ciudad donde las reglas normales no aplicaban. Y entre todas esas estrellas, brillaba una más que las demás. Frank Sinatra. La relación entre Frank Sinatra y el crimen organizado no es una teoría de conspiración. Está documentada en miles de páginas de archivos del FBI que fueron desclasificados décadas después de su muerte. Sinatra creció en Hoboken, Nueva Jersey, un barrio controlado por la mafia italiana. Desde muy joven estuvo rodeado de figuras de la AMPA. No era inusual. En esa época, en esos barrios, la frontera entre entretenimiento y crimen era casi inexistente. Los clubes nocturnos donde cantaba estaban controlados por gángsteres. Los promotores que lo contrataban tenían vínculos con el crimen organizado. Pero la conexión se volvió mucho más profunda con el tiempo. En 1946, Sinatra fue fotografiado en La Habana con Lucky Luciano, uno de los fundadores de la comisión mafiosa, el consejo directivo de las 5 familias de Nueva York. Luciano había sido deportado de Estados Unidos a Italia, pero había viajado secretamente a Cuba para una reunión cumbre de todos los jefes del crimen organizado estadounidense. Y Sinatra estaba allí. Las razones oficiales son confusas. Sinatra siempre afirmó que simplemente estaba de vacaciones.
que no sabía quién era Luciano, que todo fue una coincidencia. Pero los documentos del FBI cuentan otra historia. Reportan que Sinatra llevaba dinero en efectivo, que entregó maletas, que participó en reuniones cerradas. ¿Qué estaba haciendo realmente? Existen varias teorías. Algunos investigadores creen que Sinatra era simplemente un mensajero conveniente, alguien cuya fama le permitía viajar sin levantar sospechas. Otros sostienen que era más profundo, que Sinatra debía favores a la mafia desde el inicio de su carrera y que estaba pagando esas deudas. Lo que es indiscutible es esto. Después de ese viaje a La Habana, la carrera de Sinatra entró en crisis. Fue investigado por el Congreso de Estados Unidos. Los medios lo crucificaron. Perdió contratos. Su imagen pública quedó manchada. Pero nunca rompió con La Habana. Regresó varias veces durante los años 50. Cantó en los mejores casinos. Se hospedó en las suites más lujosas. Y siempre, estaba rodeado de los mismos hombres. Meyer Lansky, Santos Traficante, los jefes de la mafia que controlaban la isla. ¿Era simplemente un artista aceptando buenos contratos? ¿O era parte de algo más oscuro? La verdad probablemente está en algún punto intermedio. Sinatra necesitaba el dinero de la mafia para mantener su estilo de vida. La mafia necesitaba su estrellato para dar legitimidad a sus operaciones. Era una simbiosis. Peligrosa. Lucrativa. Y eventualmente, condenada al fracaso. Mientras Frank Sinatra cantaba My Way en los escenarios iluminados del Tropicana, a solo 150 kilómetros de distancia, en las montañas orientales de Cuba, un grupo de hombres barbudos y armados preparaba algo que cambiaría todo. Fidel Castro no era un nombre conocido todavía. En 1956, cuando desembarcó con 82 hombres en el yate Granma para iniciar su guerra de guerrillas, la mayoría de los cubanos ni siquiera sabía quién era. Los periódicos de La Habana apenas lo mencionaban. Los turistas americanos que apostaban en los casinos ciertamente no estaban preocupados. Pero el contraste era brutal. En La Habana, los ricos vivían en palacios. Los casinos generaban fortunas que salían del país inmediatamente. Mientras tanto, en el campo cubano, en los centrales azucareros, en los barrios pobres de las ciudades, la miseria era absoluta. Batista había construido su régimen sobre la represión, tortura, asesinatos políticos, censura total y, sobre todo, sobre la alianza con Estados Unidos y con la mafia que financiaba su gobierno, a cambio de total libertad para operar. Para los revolucionarios en las montañas, La Habana era el símbolo de todo lo que estaba mal con Cuba. Una ciudad vendida al mejor postor. Una capital donde los extranjeros controlaban la economía mientras los cubanos servían bebidas. Fidel Castro prometía algo diferente. Hablaba de dignidad nacional, de soberanía, de justicia social. Pero también, y esto es crucial para entender lo que vendría después, hablaba de pureza moral. De limpiar Cuba de la corrupción, del vicio, del pecado. Y los casinos, para él, eran el pecado encarnado. A medida que la guerra de guerrillas se intensificaba durante 1957 y 1958, la violencia comenzó a acercarse a La Habana. Bombas en clubes nocturnos, sabotajes, asesinatos de funcionarios de Batista. La ciudad dorada empezó a mostrar grietas. Los jefes de la mafia comenzaron a preocuparse. Meyer Lansky, que había invertido décadas construyendo su imperio caribeño, trató de asegurarse de que, sin importar quién ganara la guerra, sus casinos seguirían operando. Se dice que intentó contactar con los revolucionarios. Ofreció dinero. Ofreció neutralidad. Pero estaba malinterpretando completamente la naturaleza de lo que se avecinaba. Esto no era un simple cambio de gobierno donde se podía sobornar al nuevo jefe. Era una revolución ideológica, y Fidel Castro no estaba interesado en negociar con la mafia. El 1 de enero de 1959, Fulgencio Batista huyó de Cuba en un avión privado. Llevó consigo millones de dólares robados del Tesoro Nacional. Dejó atrás un país en caos y una ciudad, La Habana, que no sabía qué vendría después.
Los revolucionarios entraron triunfantes. Fidel Castro fue recibido como un libertador, y una de sus primeras acciones fue dirigirse a los casinos. En los primeros días hubo confusión. Algunos casinos siguieron operando, creyendo que el nuevo gobierno los toleraría si pagaban impuestos adecuados. Pero eso duró apenas semanas. En febrero de 1959, Castro declaró que el juego era inmoral, que corrompía el alma de la nación, que era una herramienta del imperialismo yanqui para explotar al pueblo cubano. Ordenó el cierre inmediato de todos los casinos. No habría negociación. No habría transición gradual. Cerrados. Punto final. Meyer Lansky intentó resistir. Ofreció construir hospitales, escuelas. Prometió pagar impuestos altísimos. Argumentó que los casinos daban empleo a miles de cubanos. Nada funcionó. Las escenas fueron surrealistas. Turbas revolucionarias entraron en los casinos con bates de béisbol y destruyeron las mesas de ruleta, las máquinas tragamonedas, los bares de lujo. Décadas de inversión destruidas en horas. Los jefes de la mafia huyeron. Santos Traficante fue arrestado temporalmente antes de ser deportado. Meyer Lansky logró escapar justo a tiempo, llevándose lo que pudo en efectivo. Muchos otros perdieron todo. Y Frank Sinatra nunca volvió. El hombre que había cantado en esos escenarios brillantes, que había caminado por esos pasillos de mármol, que había bebido con los criminales más poderosos del hemisferio, simplemente desapareció de la historia cubana. La Habana, de la noche a la mañana, dejó de ser la ciudad del pecado. Los hoteles magníficos comenzaron a deteriorarse. Los escenarios donde habían actuado las estrellas más grandes del mundo quedaron vacíos. El Tropicana sobrevivió, pero convertido en un espectáculo folclórico controlado por el Estado. El dinero se evaporó. Los turistas dejaron de venir. Y la isla entró en una nueva era, completamente diferente de la que había sido. Pero la historia no terminó con el cierre de los casinos. De hecho, se volvió mucho más oscura. Cuando Fidel Castro consolidó su poder y declaró que Cuba sería socialista, que se aliaría con la Unión Soviética, que desafiaría a Estados Unidos, comenzó una de las operaciones de inteligencia más extrañas de la Guerra Fría. La CIA quería eliminar a Castro. Eso no es teoría de conspiración. Está documentado. Los archivos desclasificados muestran docenas de planes de asesinato, desde puros explosivos hasta veneno en batidos de chocolate. Y aquí es donde la historia se vuelve casi increíble. Porque la CIA, buscando personas con acceso a Cuba, con conexiones en la isla, con motivación para ver a Castro muerto, recurrió a la misma gente que había sido expulsada, la mafia. Los nombres vuelven a aparecer: Santos Traficante, Sam Giancana de Chicago, Johnny Rosselli. Todos ellos habían perdido fortunas con la revolución. Todos querían venganza, y la CIA les ofreció una oportunidad. Los planes eran absurdos, casi cómicos si no fueran tan mortales. Píldoras de veneno escondidas en cigarros, trajes de buceo contaminados, explosivos en conchas marinas. Nada funcionó. Castro sobrevivió a todos los intentos. ¿Y Frank Sinatra? Aquí es donde entran los rumores más oscuros. Algunos investigadores han sugerido que Sinatra, con sus conexiones tanto en Hollywood como en la mafia, pudo haber servido como intermediario en estas operaciones. Que llevó mensajes. Que facilitó contactos. Pero esto es importante. No hay evidencia concreta. Los archivos desclasificados mencionan a Sinatra tangencialmente, pero nunca lo implican directamente en planes de asesinato. Lo que sí sabemos es que Sinatra era cercano a Sam Giancana, uno de los mafiosos que trabajó con la CIA contra Castro. También sabemos que en 1960, Sinatra organizó la campaña presidencial de John F. Kennedy, el presidente que aprobaría muchas de estas operaciones contra Cuba. Y sabemos que después de la fallida invasión de Bahía de Cochinos en 1961, Sinatra rompió públicamente con Kennedy, posiblemente por la negativa del presidente a proporcionar apoyo aéreo a los exiliados cubanos. Hay otra capa. En 1962, el FBI investigó si la mafia estaba chantajeando a Kennedy a través de su relación con Judith Campbell, una mujer que simultáneamente era amante de Kennedy y de Sam Giancana. Y Sinatra era quien había presentado a Campbell a ambos hombres.
¿Ves el patrón? Sinatra siempre estaba ahí, en la periferia de los eventos más oscuros. Nunca en el centro, nunca directamente implicado, pero siempre presente. Como una sombra. ¿Participó en complots para matar a Castro? Probablemente no directamente. ¿Sabía lo que estaba sucediendo? Es difícil creer que no. ¿Facilitó conexiones entre personas poderosas que sí estaban involucradas? Muy probablemente. Pero Sinatra nunca habló, y esa es la clave de su supervivencia. Durante las siguientes 5 décadas de su vida, Frank Sinatra fue entrevistado cientos de veces, por los mejores periodistas, en programas de televisión, en documentales. Y cada vez que alguien mencionaba Cuba, su respuesta era la misma: cambiar de tema. No negaba haber estado allí. No negaba conocer a Luciano o a Lansky. Simplemente no hablaba de ello. Respondía con una broma, con una canción, con una desviación elegante. Y el tema se cerraba. Esa fue su estrategia de supervivencia. El silencio, porque hablar, en cualquier dirección, habría sido peligroso. Si confirmaba vínculos profundos con la mafia, se exponía a procesamiento legal. Si revelaba detalles sobre operaciones de la CIA, cometía traición. Si hablaba sobre Cuba, alienaba a audiencias en ambos lados del debate político. Así que eligió la única opción segura: convertirse en una leyenda viviente que simplemente no discutía ciertos temas. Y funcionó. Para los años 70, Sinatra había reconstruido completamente su imagen. Ya no era el cantor sospechoso de vínculos mafiosos. Era The Chairman of the Board, un ícono cultural americano. Amigo de presidentes, filántropo, leyenda. Los casinos de La Habana se convirtieron en una nota al pie en su biografía. Cuba era apenas mencionada. Y cuando lo era, siempre en términos vagos. Oh, sí, solía cantar allí en los viejos tiempos. Era una ciudad hermosa. Murió en 1998 sin haber revelado nunca los detalles completos de su relación con la mafia cubana, con los complots contra Castro, con los eventos que rodearon la caída de La Habana. Sus archivos personales fueron sellados. Su familia protegió ferozmente su legado. Y la verdad completa murió con él. Hoy, más de 60 años después de aquella noche de Año Nuevo de 1959, podemos ver las líneas que conectan estas 3 historias. Cuba tomó un camino que nadie en aquellos casinos brillantes podría haber predicho. Se convirtió en un estado socialista aliado de la Unión Soviética. Enfrentó a Estados Unidos durante décadas. Sobrevivió a la caída del comunismo global. Y La Habana, esa ciudad que una vez fue el paraíso del juego, se convirtió en una cápsula del tiempo congelada en los años 50. Con autos antiguos circulando por calles deterioradas y edificios magníficos desmoronándose lentamente. La mafia también encontró su destino. Expulsada de Cuba, trasladó sus operaciones completamente a Las Vegas. Meyer Lansky murió en 1983 en Miami, perseguido hasta el final por investigaciones fiscales, pero nunca encarcelado. La Habana se convirtió en su única derrota significativa. Y Sinatra se convirtió en exactamente lo que había planeado: inmortal. Sus canciones siguen sonando. Su imagen está congelada en el tiempo, siempre con ese sombrero, ese cigarrillo, esa sonrisa. Pero la parte oscura, la conexión con el crimen, con Cuba, con los complots, quedó enterrada bajo capas de glamour y nostalgia. ¿Qué nos dice esta historia? Nos habla de cómo el poder, el dinero y la política se entrelazan de formas que el público casi nunca ve. Nos muestra cómo ciudades enteras pueden ser compradas y vendidas, cómo imperios criminales pueden operar abiertamente con la complicidad de gobiernos, y cómo, cuando todo colapsa, los poderosos siempre encuentran una salida. También nos enseña sobre secretos. Sinatra guardó los suyos hasta la tumba. La CIA clasificó los suyos durante décadas. Y Cuba construyó toda una narrativa nacional alrededor de un pasado que pintó como completamente oscuro para justificar su presente. Pero la verdad, como siempre, es más compleja. La Habana de los años 50 no era solo un nido de corrupción. También era un centro cultural vibrante, una ciudad donde la música cubana alcanzó alturas artísticas incomparables.
Los casinos eran corruptos, sí, pero también daban empleo a miles de familias. Y la revolución, que prometió limpiar todo eso, trajo sus propias formas de represión y control. No hay buenos absolutos en esta historia, solo sombras de gris. Frank Sinatra murió en su cama a los 82 años, rodeado de familia, honrado por el mundo entero. Meyer Lansky murió perseguido por el gobierno pero en libertad. Fidel Castro gobernó Cuba durante casi medio siglo. Y La Habana sigue ahí. Sus hoteles Art Deco todavía se mantienen en pie, fantasmas de una época dorada. El Hotel Nacional todavía recibe turistas que no tienen idea de que están caminando por los mismos pasillos donde la mafia diseñó imperios criminales. 3 historias. Un lugar. Un momento en el tiempo donde la música, el crimen y la revolución bailaron juntos. ¿Frank Sinatra era solo un cantante que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado? ¿O era parte activa de algo mucho más oscuro? La respuesta probablemente murió con él. Pero la pregunta sigue viva. Porque algunas historias nunca terminan de contarse. Solo se entierran. Esperando que alguien las desentierre.